¿Esto fue por política, Víctor Hugo? ¿De pronto algún asunto político electoral, tal vez? Yo creo que más bien se debía a requerimientos de ciertos grupos de presión, porque generalmente alrededor del IES, y esto es algo que yo comento, hay muchos grupos de presión. Están los grupos económicos, están los grupos políticos, están los grupos de afiliados, los grupos de jubilados, los grupos de beneficiarios, están muchos de los que son proveedores de la seguridad social, y todos generan círculos de presión y presión que recae sobre la institución finalmente. Entonces, en el contexto general, lo que había es una demanda de derechos. La gente Claro. sentía que los hospitales de la Seguridad Social entregaban una mejor atención que los hospitales del Ministerio de Salud y todos querían atenderse entonces en estos hospitales. Ok, mira, Eh, interesante. década, década de los 70, década de los 80. Después viene, bueno, la crisis del neoliberalismo en el Ecuador, la década de los 90, la posibilidad de privatización de la seguridad social, la consulta de Sixto Durán Ballén, que finalmente el pueblo se pronunció que no están de acuerdo con que se privatice la administración de la seguridad social, porque los recursos finalmente son de los afiliados. Claro. Y en tanto y en cuanto son de los afiliados, son recursos privados. Pero Eh, eh, siga, para siga, Hugo. enfocarme en su pregunta nada más, Nelson, porque me ha alargado un No, no, poco, tranquilo, no se preocupe. evidentemente lo que existe es un problema de exceso de beneficiarios y pocos aportantes en el seguro de salud. Básico. Y a eso se suma justamente lo que usted dice, una serie de privilegios que han llegado a tener ciertos grupos por decisiones básicamente políticas y no técnicas, que han contribuido a que se genere un déficit en el seguro de salud. En la ley del 2001 se estableció, de hecho, que las atenciones que se generen para enfermos catastróficos, que se generen para jubilados, deberán ser todo con cargo a un fondo que se creaba por parte del Estado, es decir, un nuevo subsidio. En el 2001 hay un subsidio que nace para el seguro de salud. ¿Por qué? Porque los jubilados no aportan al seguro de salud, y este es un tema que hay que tenerlo claro, porque los jubilados le dicen, bueno, yo he aportado toda mi vida, ¿por qué debo Claro. aportar? Porque el seguro de salud es de prima y siniestro. Usted aportó toda su vida, por eso recibe una jubilación en el fondo de pensiones, pero el fondo de salud funciona de manera diferente, funciona como cualquier seguro de salud privado, de prima y siniestro. Usted tiene derecho a atenderse en tanto y en cuanto pague su prima mensual. Cuando termina el pago de su prima, ya no tiene derecho a esa atención. Entonces, esa cobertura, para no generar una conmoción social, seguramente en el 2001 se dijo, ¿sabe qué? No vamos a entrar en disputa con los jubilados, esa cobertura la financiamos nosotros. ¿Quién es? El Estado. ¿A través de qué? A través de los impuestos que todos pagan. Pero resulta que desde el 2001 ningún gobierno ha aportado a este fondo de salud, salvo el gobierno de Guillermo Lasso, que de los cerca de 5.000 millones de deuda ha pagado, me parece que 250 o 300 millones de dólares. O sea, básicamente entonces lo que estamos teniendo es el resultado de varias situaciones y hoy por hoy el exceso de beneficios, de alguna u otra manera, que tampoco le vamos a decir a la gente que no se lo merece, pero que hay una minoría en el aporte y también una irresponsabilidad por parte del Estado, podríamos decir, de asumir subsidios. Víctor Hugo. Exactamente. Claro, confluyen tres cosas, como bien usted dice. Primero, el no pago del subsidio que el Estado se comprometió desde el año 2001 en el Fondo de Salud y no lo ha hecho. Segundo, efectivamente hay un exceso de beneficiarios por varias cuestiones, por presiones que pueden ser de los diferentes grupos que hablamos. Entonces existen mucho más beneficiarios que aportantes. De hecho, en el seguro de salud hay alrededor de 3 millones de aportantes y 5 millones y medio de beneficiarios. Claro, Entonces, chútele. Hay un en déficit total ahí. usted tiene que atender un universo de 8 millones y medio de personas con solo 3 millones de personas que aportan. Es muy complejo que eso se pueda hacer. Eso no pasa ni en el mejor de los seguros privados. Ahí hay un problema de recursos. Y un tercer problema que evidentemente existe en el seguro de salud y que no podemos dejarlo de lado es errores en la gestión administrativa, ¿no? Por ponerle tema así. Y bajo esos errores en la gestión administrativa, usted tiene falta de planificación, Claro. presupuestos insuficientes, problemas de corrupción, Chútele. todo lo que está alrededor del seguro de salud. Y esto, La, pues, del seguro de salud del que estamos hablando ahora sí, mismo. sí.